Muy bien, ya tengo un teléfono tercermundista, ya me corre el editor, el Ibis Paint pirateado y el Locuendo con anuncios, y con una memoria de 56 GB y con 1 GB de RAM. Ahora estoy orgulloso de mi creación. ¿O no? Así es, banda, este no es un simulacro. Esto lo están viendo, es real, el primer especial de Halloween ha llegado. ¡Bú! Este video no va a hacer una crítica, sino contando su historia para saber lo que pasó, y ver cómo su creador troleó a todo internet. Así que empezamos. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real, no es real. Todo ocurrió el día 7 de septiembre del 2010 en el tablón X de 4chan dedicado a lo paranormal. Un usuario, quien se identificaba como Jadosable, subiría un hilo contándonos experiencias extrañas que ha vivido con su cartucho de Nintendo 64, el Zelda Majora's Mask. Según su historia, el joven consiguió este cartucho en una venta de garaje en el que un anciano le regalaría el juego. Pero este juego tendría un aspecto un tanto diferente. Este era un cartucho de color gris y con un marcador tenía escrito el nombre Majora. Al tener el juego en su poder y ponerlo en su Nintendo 64, cosas extrañas comenzarían a ocurrirle a Jadosable, como tener cuadros de texto con caracteres y letras al azar, música extraña y perturbadora, y situaciones en las que el personaje sufriría errores de animación y el modelado que no son vistos en el juego normal. Debido a su astucia y a su modo de escribir la historia, Jadosable inmediatamente captaría la atención de todos los usuarios que leían su historia, más en especial aquellos fanáticos de las creepypastas e historias de terror, más y principal porque en aquellos años estaban muy de moda las creepypastas e historias de terror por internet. Y además, lo que más atrajo de esta historia de Jadosable es el haber utilizado el Zelda Majora's Mask, un título que tiene muchos elementos perturbadores y oscuros de toda la saga Zelda, más y principalmente la utilización de la estatua de la elegía al vacío, la luna, la risa del vendedor de máscaras y el elemento principal, utilizar la estatua de Link de la elegía al vacío. Mi nombre es John Koifure y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irreales que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad y actualmente yo tengo 24 años, mientras que él murió a los 13. Nos conocimos a los 10 años, llegamos a ser muy buenos amigos, y aunque él era muy tímido nos unía el hecho de que a ambos nos gustaba jugar a videojuegos, entre ellos el juego de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Este juego es un pilar importante en la historia de Ben, ya que en algún momento llegó a comentarme algo respecto al juego que me hizo sentir muy incómodo. Ben y yo íbamos a la misma clase, él era un chico rubio, de estatura baja y cuerpo delgado, más bien debilucho, su cabello le rozaba los hombros y sus ojos eran color celeste. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez, según todos él era el raro de la clase y 3 chicos siempre estaban metiéndose con él, le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Algunas veces llegaban a pasarse dejándole heridas más graves que el par de moretones que solían hacerle de costumbre. Sus nombres eran Jack, un chico delgado pero con músculos marcados, Alex, un niño rellenito que tenía bastante fuerza y por último estaba Matt, se podría decir que él era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le asestaba más golpes. Matt era un año mayor, a diferencia de todos nosotros y estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear.
Solía decir que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años, y que mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a golpes. Jack y Alex eran los únicos que le creían a Matt, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio, además, su ambiente en casa tampoco era del todo bueno, era hijo de una mujer viuda, ya que su padre murió en el invierno anterior debido a un accidente automovilístico. Aquel día nevó y Ben quería acompañar a su padre a recoger unas cosas del trabajo, pero su padre no le dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. El padre de Ben falleció con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de su muerte, antes de que su padre se fuera, Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de calmarlo, diciendo que iría al colegio a quejarse, le dijo a Ben: "Seguro que esto tiene un final maravilloso, ¿no es así?". Le dio un beso en la frente y rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras. Su madre se quedó sola con él y sus 2 hermanos pequeños, y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 18 o 19 de la tarde, ya que el colegio hacía también la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, ya era lo suficientemente mayor como para ir a casa y saber cuidar de sí mismo, así que él nunca se quedaba allí. El día que Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprarse el juego de Majora's Mask, fue uno de los pocos que verdaderamente le vi sonreír. Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio, de repente sacó el cartucho de su bolsillo y con una gran sonrisa me dijo: "Hey John, mira lo que he conseguido". Me puso muy contento que sonriera, porque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. Honestamente, por un momento lo envidié. En mi familia nunca hemos andado sobrados de dinero, así que no pude comprármelo, pero Ben era muy noble y me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días, Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: "Ojalá yo fuera como Link, pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones". Estos casos me incomodaba y no sabía qué decirle. Todos en clase sabíamos lo de los matones, yo quería ayudarle pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clase estuve con Ben mientras jugaba Majora's Mask. Recuerdo perfectamente que guardó la partida y dejó de jugar justo en la parte de Skull Kid. Ese mismo día, después del descanso entre clase y clase, Ben vino a buscarme desesperadamente porque su juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces. Incluso me dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores para buscar a nuestra profesora y estuve con él mientras le contaba lo que pasó. Después fuimos a buscar a Matt y entramos en una clase vacía. La profesora revisó la mochila de Matt y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento. La profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Matt, y él dijo varias veces: "Yo lo vi". Perdón por el relleno de la historia, pero déjenme les explico. Después de que le quitaron el cartucho de The Legend of Zelda Majora's Mask, pasa que, cuando llega a la noche, Ben termina siendo pues... ¿Cómo lo explico sabiendo que me pueden tumbar el vídeo? Moricionado por Matt ese imbécil. Después Ben está todo frío, todo tieso. Después de diferentes sucesos, el cartucho terminar en las manos de Alex, Haru Sable, y ya saben un poquito de la historia de Alex. La razón de esto para no tener que aburrirnos. Chavales, en menos de 2 horas, descubriremos si tenemos SIDA o no. Let's fucking get it, baby. Let's
Sí. ¿Algún problema? Espera que... Ok, ya saben de la historia de este pendejo, pero bueno, ya que Hadusable seguía en dar pruebas para que la gente se la creyera. Literalmente la gente se la creyó, son unos Para que la historia tuviera más credibilidad, Hadusable hacía que la historia suene más terrorífica, pero también que no tenga elementos de una creepypasta genérica, como... Pero no le di importancia, el personaje tenía ojos hiperrealistas y ensangrentados. Son estos elementos para darse cuenta que la creepypasta es mala, ¿esto que se les quede claro? Entre que la historia sigue y sigue, Hadusable decía que Ben entró a su computadora, si lo piensas bien, te das cuenta que esto puede llegar a ser posible por las grabaciones. Aunque después llegamos en eso, después él se comunicaba con Ben, esto ya la gente se la estaba creyendo ya más en serio, y actualmente hay personas que siguen creyendo esto. Pues ya saben que esto es internet, toda la gente se la cree o no. Llegó un punto de que el mismo Hadusable dejó de entrar al foro de 4chan por casi un año. La gente creyó que él había muerto o se quitó la vida, por los sucesos que estaba pasando. En este punto Hadusable regresó a internet, así que pues las especulaciones de las personas sean falsas de que se quitó la vida, para que después resulte una broma. Literalmente cayeron en una trampa muy bien planeada, para que se sepa cosas personales de Hadusable. Hay que entender que en 4chan, ellos son los que crearon la popularidad del doxeo, así que no se sorprendan. Ya saben qué es ese término o no, déjense los cuento. El doxeo o el doxing consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional. Como le pasó a Scott Cawthon, pero casi una década. Se descubrió que él usaba programas de edición de ROMs para estos vídeos. Déjenme decirles que me impresiona cómo una sola persona hizo creer a todo internet, eso sí es algo que llega a ser impresionante. Hasta su dirección IP, de lo que no me sorprende sabiendo que era lo normal en el 2010. Y también actualmente, de por sí la generación del internet está muy corrompido gracias a estos sujetos. Bueno, el vídeo está algo pesado, pero valió la pena. Los creadores de los vídeos usados están en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo, hasta la próxima, y si pasa un mes, entonces que pasen un feliz Día de Muertos, adiós. Hoy es mi cumpleaños, así que el que no deje su feliz cumpleaños Elton, es...